Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Es un gusto saludarlos de nuevo a través de Canal 27. Mi nombre es Jenner Miranda Calderón, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Central, la primera iglesia evangélica de Guatemala. Para mí es un gusto compartir de nuevo la palabra del Señor y quiero trasladar a ustedes esta palabra que ha sido de edificación, en donde la he compartido en algún momento, especialmente en nuestra comunidad de fe, y quiero invitarlos e invitarlas, hermanos y hermanas, a lo siguiente. Hoy la palabra del Señor nos traslada sobre la prioridad del reino de Cristo y su imperativo. ¿Cuál es la prioridad del reino de Cristo? El llamado imperativo de todo cristiano y toda cristiana, la prioridad tiene sobre todo lo demás el aspecto fundamental. Es lo que la iglesia debe de hacer en realidad en todo lo que está programando. Por eso es importante que la palabra del Señor nos invita hoy, con todo el corazón voy a pedirle que abra su Biblia, ahí en el capítulo 9 de Lucas, versículo 51 al versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 51 al versículo 62. Por favor, vaya llevando la lectura de la palabra conmigo. La palabra del Señor dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Por eso, hermanos, voy a invitarlos a inclinar un momento su cabeza, por favor. Vamos a orar y vamos a poner este sermón en las manos del Señor. Vamos a poner esta palabra para que nos hable Dios a través de su Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos en esta mañana, momento especial en donde nosotros, tus hijos y tus hijas, nos levantamos todos para rendirte adoración, para exaltar tu nombre y para proclamar tu evangelio. Permítelo, Señor, permítenos hacerlo con denuedo, con la presencia, con la fuerza de tu Espíritu Santo. Tú eres el dueño de la palabra. Y así como muchas veces pidió tu pueblo que se predicara con denuedo tu palabra, hoy pedimos que esta palabra llegue al corazón de tus hijos y de tus hijas, y que nuestra comunidad de fe, tu pueblo, tu iglesia, que está viendo a través de Canal 27, pueda ser edificada y transformada por la palabra
de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para un cristiano converso, hermanos y hermanas, cuando digo converso, me refiero a un cristiano genuino, la prioridad de su vida, la prioridad de todo lo que hace, el reino es un imperativo, el reino es su prioridad. Es importante decirlo porque a veces ponemos excusas para querer servir al Señor, para querer estar en las actividades o para testificar de Cristo. Ponemos una serie de excusas para no comprometernos demasiado en la obra del Señor. Hay gente que llega a las iglesias, pero que solamente va a medias. Y hay algunos que conforme o van a las iglesias a conformarse con lo que dice el predicador, pero no van más allá de lo que dice el predicador. Hay otras personas que se involucran en ministerios, pero no tienen un compromiso serio con Cristo. Su compromiso es cumplir un privilegio. Miren, hermanos, es importante que sepamos lo siguiente, cristianos y cristianas. El deber más sagrado de todo creyente es dedicarse a la prioridad del reino de Cristo. Promover la prioridad del reino de Cristo. Y aquí es donde viene la pregunta que posiblemente usted se esté haciendo. ¿Cuál es la prioridad del reino de Cristo? Y es importante decirlo, ¿sabe por qué, hermanos? Porque nos hemos distraído mucho como iglesia cristiana y hemos perdido la prioridad del reino de Cristo. Y nos hemos dedicado a muchas cosas en nuestros templos, en la actividad de la iglesia, que no es la prioridad de Cristo Jesús. Y es importante decirlo porque cuando usted y yo lleguemos a la eternidad, o cuando usted y yo estemos para siempre con Cristo, vamos a entregar cuentas. Y la palabra del Señor hoy nos dice, hay una prioridad, y con todo el amor lo voy a decir en esta hora. La prioridad no son templos, la prioridad no son instrumentos, la prioridad, hermanos, no son aquellas ambiciones que se dan dentro de muchos hermanos y hermanas. La prioridad del Evangelio de Cristo es importante que la tomemos en cuenta porque es a lo que más debemos de ponerle atención. El fracaso de la iglesia, empecemos con esto, a lo largo de los siglos ha sido descuidar su prioridad, la prioridad del reino de Cristo, por tantos distractores. Hay tanta gente que se ha distraído en tantas cosas que no son la esencia del Evangelio de Cristo Jesús. Y esto podemos analizarlo, cómo surge la iglesia reformada o cómo surgimos los protestantes. Los protestantes surgimos cuando la iglesia de la Edad Media perdió la prioridad. Se preocuparon más en la estructura, se preocuparon más, oiga bien usted, en las instituciones. Y usaron falsamente la Biblia para justificar esa estructura. Y perdieron la esencia, perdieron la prioridad. Y donde la palabra del Señor nos edifica y nos habla de esa prioridad, la vemos a través del versículo 51 al 56 de Lucas 9. Póngale por favor cuidado a estos textos. Esta palabra es profunda. Mire, esta palabra tiene un gran desafío para nosotros los cristianos de hoy, para los que hemos tenido una conversión genuina con Cristo, para aquellos que hemos puesto como la prioridad de nuestra vida el reino de Dios y su justicia. Y entonces la palabra del Señor, ahí puede ver usted que lo primero que vemos a Cristo es afirmando su rostro en el versículo 1 para ir a Jerusalén. ¿A qué iba Jerusalén? Jesús iba a Jerusalén, hermanos y hermanas, a cumplir con el desafío del plan de Dios para la humanidad, ir a morir en la cruz del Calvario por todos los pecadores y pecadoras. Y entonces tenía que pasar por Samaria, dice la palabra del Señor. Y cuando va a pasar por Samaria,
o manda, dice la palabra del Señor, vea lo que dice, manda a unos mensajeros delante de él, los que entraron a la aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Pero los samaritanos, según el texto 53, no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y entonces es importante entender el contexto para poder nosotros aplicar lo que la palabra del Señor quiere decirnos. Mire, este rechazo golpeó a los discípulos de Jesús. Y cuando no dice quiénes eran los mensajeros, cuando recibieron la noticia los discípulos de Cristo de que los mensajeros llevaron la noticia de que había resistencia o rechazo en Samaria, mire la actitud de los discípulos, que no es una actitud más que despertar, hermanos y hermanas, esas pasiones desbordadas entre judíos y samaritanos. Dice la palabra del Señor, viendo 54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué tremenda palabra, hermanos. Mire, esta es una palabra que nos viene a nosotros, a los hijos y las hijas de Dios, a poner, a reflexionar nuestra actitud hacia los demás hermanos y hermanas. Es importante ver el cuadro aquí de lo que está pasando. Los samaritanos permitían que los judíos, cuando venían de Jerusalén, pasaran fácil, pero era difícil pasar de Samaria hacia Jerusalén. Y lo que pasa específicamente, hermanos, cuando investigamos la historia, usted ha de recordar que los samaritanos eran odiados por los judíos y el odio era tan terrible que se ve reflejado en dos discípulos judíos de Jesús. Y cuando estos judíos, imagínense lo que le están deseando los judíos a los samaritanos. Y es importante resaltar esas diferencias tan fuertes como a veces hay diferencias entre nosotros que nos dividen y no optamos por la prioridad, sino que nos vamos a nuestras diferencias. La diferencia entre los judíos, miren, tanto los samaritanos como los judíos venían de la misma esencia, del mismo tronco, del mismo árbol. Y entonces los judíos despreciaban a los samaritanos porque los samaritanos eran una comunidad judía mezclada. Eran los que habían regresado del exilio y estaban en Samaria. Y es importante decir esto, hermanos y hermanas. En Samaria habían 12 tribus de las tribus de Israel que fundan Jerusalén. Pero Samaria se convierte en una comunidad mezclada. De tal manera que los judíos de Samaria tenían su propio templo, fundaron su propio templo. No solamente existió el templo de Jerusalén, estaba también el templo de Gerizim. Y ese templo, los de Samaria creían que el Mesías llegaría en Gerizim. Y los judíos, usted sabe que estaban en este planteamiento de que Jesús llegaría o el Mesías sería en Jerusalén. Y esta batalla muestra la lucha, el interés de Jesús de querer corregir desde ya una realidad que estaba afectando en esta comunidad. Y entonces dice, volviéndose él, los reprendió. Mire, reprendió a los discípulos. Si los discípulos estaban defendiendo a Jesús y Jesús los reprende, ¿por qué no reprendió a los samaritanos? ¿Por qué se enfoca más Jesús en sus discípulos? Porque Jesús le está transmitiendo a sus discípulos cuál es su prioridad. Y entonces los discípulos estaban tambaleando, no entendían el planteamiento de Cristo, y ahí es donde Jesús tiene que intervenir. Como muchos de nosotros que no entendemos la prioridad del reino de Cristo,
Como les digo, nos preocupamos tantas cosas. Hay gente que se pelea por templos, hay gente que se pelea por las bancas, hay gente que se pelea por instrumentos. Nunca se pelee por templos y instrumentos. A eso nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a tomar en cuenta la prioridad del reino. Y la prioridad del reino, hermanos, miren, ahí aparece cómo el Señor, cómo Jesús hace prevalecer la prioridad del reino de Cristo, el reino de Dios. Y dice la palabra del Señor, versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ver cuál es el templo, o si el templo está en Jerusalén, o si el templo está en Jericín, o si usted tiene mejor templo que otros hermanos, o si usted tiene la mejor iglesia que otros hermanos. Mire la prioridad del reino, mis amados hermanos y hermanas. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Este es un desafío, hermanos y hermanas, para nosotros. El Hijo del Hombre, Dios ha venido en el rescate de la humanidad. Por favor, ese término almas, no lo vaya usted a simplificar. El planteamiento de Cristo, o cuando pensamos en la prioridad, hermanos, es todo lo que hacemos o lo que nosotros programamos. Tiene que ser en función de esta prioridad, del rescate de la humanidad, del rescate de nuestra comunidad. Hoy vivimos en una sociedad que nos acomoda a su ritmo y en donde las prioridades son otras. Yo le pregunto como cristiano, ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad? Y yo le pregunto a usted, pastor, ¿cuál es su prioridad en su iglesia? Yo le pregunto a usted, todos los que están sentados o escuchando o viendo en estos momentos la televisión, ¿cuál es nuestra prioridad, creyentes? ¿Por qué estamos más nosotros angustiados? ¿O qué es lo que más deseamos en nuestros templos? ¿Cuál es la prioridad de los jóvenes de hoy? ¿Cuál es la prioridad de los niños, de los adultos en la vida de la iglesia? Miren, la prioridad de Jesús es el rescate de los demás, es el rescate de los humanos, es el rescate de las almas, dice aquí la palabra del Señor. Y esto me hace pensar que hay tantos que mueren hoy víctimas de injusticia, de pobreza, y el ejemplo podemos ver, vea usted este cuadro que sucedió ahí en Comitancillo, San Marcos, de niños que por comer esos hongos venenosos se mueren. Y el cuadro es tan terrible que nos muestra la condición de la casa, de una pobreza que usted y yo posiblemente no la vivimos. Hoy nosotros tenemos una dicha, especialmente los que estamos aquí en la capital. Pero Jesús nos quiere abrir los ojos en esta hora. Jesús nos quiere decir, hermanos, más allá de las preocupaciones de este tiempo que tenemos los ministros, las iglesias, hoy la prioridad son personas, son seres humanos. Hermanos, es triste, pero la preocupación de la iglesia se ha perdido en este tiempo. No es la prioridad del reino. Pareciera que nos está pasando lo que pasó en la Edad Media. Hay pelea por el dinero. Hay mal uso del evangelio por el dinero. Amontonamos muchas cosas para poder nosotros tener nuestro propio reino, cuando hay tanta gente que necesita de nosotros para conocer el evangelio de Cristo Jesús. Por eso la invitación, hermanos y hermanas, es que nuestra preocupación sea fomentar una comunidad del reino de Dios y su justicia. Y la respuesta de Jesús tiene un ingrediente elemental. Aquí está implícito en la respuesta de Jesús. Cuando dice, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres.
está mostrando lo que Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La preocupación de Cristo, seres humanos, las necesidades de la humanidad, de hacer un planteamiento desde la perspectiva del amor de Dios para transformar nuestra mente y nuestro corazón, para que vivamos vidas llenas del amor de Dios, llenas de la esencia del Evangelio de Cristo Jesús. Por eso la prioridad del reino, hermanos y hermanas, es el imperativo. Es cuidar de los demás, es preocuparnos por los demás. No caer miren, el celo de los discípulos estaba reflejando que todavía en ellos tenían que limpiarse, porque estaban con ese celo judío de querer, incluso dice, imagínense que estaba pidiendo que mandar fuego para quemar a los samaritanos, como lo hizo Elías. ¿Qué pensamos nosotros de esto, mis hermanos? Mire, aquí es donde la palabra del Señor nos invita. ¿Qué respuestas tiene usted a la propuesta de la prioridad del reino de Dios? Y entonces vienen tres escenarios en donde la prioridad del reino nos indica que es un imperativo para sus seguidores y sus seguidoras. ¿Cuáles fueron las respuestas a ese imperativo? ¿Cuáles fueron las respuestas de los que oyeron la palabra del Señor? Y Jesús dice en el versículo 57, yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. Como muchos que llegan a la iglesia, entregan su vida y están emocionados en el principio, pero no se dan cuenta del costo del evangelio. Una persona entusiasta y voluntaria que no mide el costo y la prioridad del reino de Dios y su justicia. Quería seguirle, pero seguirle implica, hermanos, no obtener ganancia humana. Iglesia, seguir a Cristo no significa que es un negocio. Es importante entender el planteamiento de Cristo. No, cuando Cristo viene a su vida, no hay ventaja materialista o política. Hermanos, no nos llama Dios para eso, al contrario. Fue categórico Jesús cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es vivir a cada día confiando que Dios tiene control de su vida y de mi vida. La respuesta de Jesús es un llamado a que Jesús se convierta, hermanos y hermanas, en la prioridad y seguridad de todo seguidor o seguidora de Jesús. Me llama la atención lo que escribe José Antonio Pagula, diciendo de esta manera: seguir a Jesús es toda aventura. Él no ofrece a los suyos seguridad o bienestar. No ayuda a ganar dinero, a adquirir poder. Seguir a Jesús es vivir en el camino, sin instalarnos en el bienestar y sin buscar un falso refugio en la religión. Una iglesia menos poderosa y más vulnerable no es una desgracia. Es lo mejor que nos puede suceder para purificar nuestra fe y confiar más en Jesús. Si su iglesia es pobre, siéntase dichoso, siéntase dichosa. Nosotros no podemos, un converso, un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, no entra a ese tipo de competencias. El segundo caso, y voy a ir por el planteamiento rapidito, está de Lucas 6, 9, 59 a 60. Yo le he puesto el del peregrino, o el desafío del peregrino, que camina y entiende que va a la eternidad. Mire cómo dice el versículo: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. La prioridad es el reino de Dios. La prioridad es el mensaje de Cristo Jesús. La del peregrino que camina y entiende que va a la eternidad, que no se entretiene con nada y no pone condiciones. También este personaje nos dice de esta manera, Jesús deja claro que para la predicación de la buena noticia de salvación es prioridad y urgente, permanente, que no puede postergarse la prioridad del reino de Dios y su justicia. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Pagula nos dice abrir caminos al reino de Dios, trabajando por una vida más humana, es la tarea más urgente. Nada de retrasar nuestra decisión. Nadie nos ha de detener o frenar. Los muertos que no viven al servicio del reino de la vida ya se dedicarán a otras obligaciones religiosas menos apremiantes que el reino de Dios y su justicia. Y por último, está el tercero, al que Jesús le dice, al que Jesús llama y le dice, te seguiré, Señor, pero voy primero por mi familia. Cuando se antepone el nexo familiar, el entusiasmo y las buenas intenciones no bastan. Hay que superar los inconvenientes. No hay excusas para la prioridad del reino de Dios y su justicia. Vayan y cuenten, nos decía el domingo pasado la palabra, vayan y cuenten las buenas noticias del reino de Dios. Termino invitándolos a lo siguiente. Hermanos y hermanas, hoy Dios nos invita para que revisemos nuestras prioridades como personas y como iglesia. ¿Dónde está su prioridad? Creyente que me escucha y que me ve. Pastor que me ve. ¿Dónde está su prioridad? Es preciso poner hoy como prioridad nuestra la prioridad del reino y su justicia. El reino y su imperativo. Tú ve y anuncia el reino que es la prioridad. No es cuestión de dar una limosna, hermanos. Como dice Pagula, no es posible seguir a Jesús mirando hacia atrás. No es posible abrir caminos al reino de Dios quedándonos en el pasado. La prioridad del reino y su imperativo pide dedicación total de todos sus seguidores y seguidoras que creen en Él. Seguir a Jesús es nuestra prioridad. Anunciar la prioridad de Jesús es la mejor elección, es el imperativo para usted y para mí. Posiblemente usted no tenga un templo tan grande, pero ahí donde está, tome la prioridad de Jesús, de ese anuncio de Jesús que vino para salvar las almas. Esa es la tarea de la iglesia, la salvación de la humanidad y la transformación de la humanidad. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por entender tu propuesta, por entender, Señor, el proyecto que tú tienes para esta humanidad, la nueva creación, el pueblo tuyo, Señor, en donde entran los rechazados y las rechazadas, los despreciados y las despreciadas. Hoy pedimos, Señor, que nos ayudes a cambiar esa mentalidad de lo que hemos entendido como prioridad de tu reino. Y que con tu Espíritu poderoso, con tu Espíritu Santo, le demos crédito a tu palabra y que le demos prioridad al mensaje tuyo y a la transformación de la humanidad por medio de Cristo Jesús. En Cristo oramos. Amén. Dios los bendiga. Y recuerde, la prioridad es la salvación de las almas, de las personas y la transformación de las mismas. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.